Hoy en Contemplarrol hablamos del Berkami, la patria oculta. Muy buenas amigos de Contemplarrol. Hoy estamos aquí para hablar del Berkami de la patria oculta. Y me acompañan Juan, autor de La patria oculta, y Manuel, ilustrador del mismo juego. Chicos, muchas gracias por venir, muchas gracias por vuestro tiempo. ¿Cómo Muchas estáis? gracias a ti, Belu. A ti por invitarnos. Bueno, lo primero de todo, antes de entrar en materia, voy a poner por aquí que se vea que la patria oculta ha llegado quedando 17 días a un 346% del objetivo. Así que muchísimas felicidades, chicos. Gracias. Vamos, que no nos lo Gracias. creemos, ¿eh? Sí, la verdad Y es a que todo el mundo aprovechamos. Muchas gracias, tío, por la acogida. Vamos, la acogida increíble. ha sido fantástica y más para autores nobles, ¿no? Que no tenemos ninguna referencia. Eso nos hace todavía más ilusión. Sí. Pues mira, que me digas autores noveles me viene perfecto para entrar en materia. ¿Quiénes sois vosotros? Habladme de vosotros, ¿de dónde salís con estas ideas? Bueno, voy a empezar yo, ¿vale? Yo no Adelante. tengo un bagaje profesional tampoco demasiado destacable, salvo que desde 2010 abrí mi tienda friki, una tienda friki en mi pueblo, y me dedico a esto desde entonces. Entre los productos que manejo, pues el rol es una parte muy importante. Desde Entonces, entonces, ¿de cuándo estamos hablando? 2010. Yo la abrí O en sea, 2010. 12 añitos ya. 12 años, sí, hacemos el mes que viene. Ujú. Pues ese ha sido mi contacto más cercano desde un punto de vista profesional, entre comillas, con el mundo del rol, sobre todo Ujú. como tienda. Lo que pasa es que es un lugar de encuentro muy propicio para que la gente me cuente sus aventuras, me cuente sus historias, sus impresiones sobre los juegos que salen, vea yo un poco cómo se mueve a nivel local, ¿no? Este Ujú. tipo de mercado, tenga contacto con los jugadores y eso yo creo que es lo que me motiva un poco más a escribir, escuchar esta mezcolanza de ideas. Es bonito, Porque, ¿eh? Es bonito. porque tú, Claro, Juan, ¿escribes habitualmente o esto, la patria oculta, es no, una excepción? a mí me gusta escribir, pero es para mí mismo. Es Ujú. o para mi grupo de jugadores, una escritura endogámica. Yo sí, sí, nunca he publicado nada ni he tenido esa pretensión. Juego a rol cuando la vida me lo permite y entonces habitualmente asumo el papel de director del juego cada vez que puedo. Ujú. Y entonces escribo, y aparte relatillos y eso, pero siempre de manera personal, porque me gusta hacerlo. Pero nunca he publicado nada hasta ahora Ujú. y ni tampoco me lo había planteado, la verdad. Bueno, pero la idea ha tenido que surgir de algún lugar. ¿Cómo Bueno, te has la idea animado a publicar esto? es porque Manuel, Por obligación. efectivamente, Manuel me hizo chantaje. En la tienda mi Es tienda real. donde, claro, mi tienda, como te digo, este tipo de tiendas locales son a veces como un poco el punto de encuentro, ¿no? Hay gente Ujú. que lo llama el bar de Mou. Así se queda la gente y entonces hubo un periodo de tiempo, creo que fue un poco antes de la pandemia, donde Manuel se dirigía a dibujar, ¿no? A su estudio. Yo abría la Ujú. tienda y otro amigo nuestro iba también al trabajo. Y había como 10 minutos que no estaban acordados, pero que se daban diariamente, donde coincidíamos. Y muy habitualmente el tema de conversación era los fenómenos paranormales. El último capítulo Ajá. Más bien de una no sé cuál. discusión, ¿vale? Voy a aclararlo ya. Sí, sí, sí. Venga. Hay gente más a Pero, favor, otros más en contra. vale, pero una discusión más entrada en detalles o solo se quedaba en a favor o en contra, me lo creo o no me lo creo. No, en Es, detalle. Aquí es, siempre se aporta Lore, siempre. Claro. Yo tengo el San Benito del escéptico del grupo y ellos eran un poco más proclives a ese tipo de cosas. Entonces, esa era un poco nuestra discusión. Pero vamos, a todos nos encantaba, desde un punto de vista de otro, ya sea como folclore o como hecho, ¿no? Como suceso, nos encantaba. Y debatíamos mucho sobre el tema. El último Ujú. capítulo de tal, el programa de radio tal, y lo hablábamos mucho. Y no sé de quién surgió la idea, pero salió el tema de, hostia, y con lo que al mundo friki le gusta un fenómeno paranormal, porque lo he visto ya más veces, ¿no? Que en mi grupo Ujú. de jugadores o en mi grupo de amigos se habla este tipo de cosas, cómo de bien estaría un juego que se centrara en estos casos?
Y yo solté la idea ahí, ¿no? Digo, tío, pues a mí me gustaría esto, estaría guay, pero sin poco más. Y Manuel, que es un zorro, empezó a dibujar y a mandarme bocetos de, mira, calle lo que he hecho de no sé cuánto, y ahora esta imagen, y ahora esta imagen. O sea, y yo en verdad pues me dio hype, me motivó mucho, ¿no? Digo, qué ilustración, qué maquetación, qué tan evocadora, ¿no? Entonces ya me motivó un poco a empezar a escribir. Cuadró luego que empezó la pandemia, con lo cual había mucho tiempo libre, Claro. claro. Eso siempre ayuda. Sí, claro. Tienes que quedar en tu casa, ¿qué vas a hacer? ¿Sabes? Pues, Claro. Hombre, hay quien empezó a aprender a cocinar, ¿no? O a hacer deporte. Nosotros no. Nosotros efectivamente, por la razón que sea, él dibujó y yo escribí. Y teníamos habitualmente conversaciones telefónicas de por dónde lo íbamos enfocando y demás. Porque aunque Manuel se dedique a la parte de la ilustración y la maquetación, ha sido una fuente de ideas constante. Siempre consultábamos cada paso que íbamos dando. Ya al revés. Mira, voy a aprovechar tu comentario. Manuel, te pasamos la pelota. ¿Quién eres tú? Háblanos de ti. A ver, pues mira, yo me dedico a la ilustración y a 1000 cosas más, como mucha gente que se dedica a la ilustración, ¿vale? Y al diseño gráfico. Y a mí lo que me gusta, sinceramente, yo me metí en este mundillo, porque a mí lo que me gusta son los dibujos de rol y de fantasía, ¿sabes? Entonces, pues intento siempre hacer cosas de este tipo. Si veis mis trabajos personales, por ejemplo, pues todo va de lo mismo. Varías un poquito, varías de un tema a otro, ya sea porque también me gusta la ciencia ficción y demás, pero ¿sabes? El roleo típico, Dungeons & Dragons, este tipo de mundo, maravilloso. Y bueno, pues me intento meter siempre por trabajitos de este tipo, y los clientes que cojo son de este rollo. Me he metido a hacer videojuegos con unos compañeros también, los sacamos. ¿Se puede nombrar? Sí, claro, por supuesto. El Cube Raiders, que se llama, que es un juego de puzzle, así, pero con muchos detallitos, muchas cositas. Y hace poco pues sacamos también en un Berkami el libro de Cthulhu Kids, ¿vale? Que dice las ilustraciones y la portada y demás. Y bueno, pues algunas portadas de este tema, como por ejemplo la conspiración de Gades y tal. Y suelo trabajar también, hablando de rol y de misterio, con la empresa de Mystery Games. No sé si la conocéis, que en Madrid hacen mucho, de hecho. Sí. Y yo le llevo lo que es la gráfica, ¿vale? La imagen y demás. Entonces, pues todo tiene que ver ahí con el mundillo del misterio. Además, estos son más del mundo del misterio. ¡Bum! Todo. Ese puntito oscuro, ese puntito de qué pasa aquí. Sí, entonces pues me muevo en todo este mundillo, ¿vale? Entonces, claramente, por lo que estoy viendo, eres tú el que ha engañado a Juan para que se meta en este berenjenal. Sí. No, hombre, yo te comento, porque hay más gente que ha engañado a Juan. En el complot, es todo un complot, ¿vale? Los Illuminati de la tienda de Juan hemos conseguido que haya llegado a puerto esta idea. Mira, como te ha dicho Juan, coincidíamos varios, bueno, sobre todo 3, él, otro amigo y yo. Y este otro amigo es estas personas que te hace ilusión que estés. Porque el tío tiene una capacidad de darte alegría y sacarte temas y discutir, que es alucinante. Sobre todo lo de discutir, ¿no? Sobre todo. Pero una discusión muy molona, ¿sabes? Y como tú has dicho, que siempre aporta. Siempre vas poniendo más cositas y tal. Y nosotros somos del grueso de... No nos perdemos un podcast de misterio y traemos alguna cosa nueva que se ha visto por ahí y tal. Oye, y si nos vamos de excursión a una investigación, cosas de este tipo. Y como te ha dicho Juan, pues sí, pues fue un poco de... Cada vez que iba a la tienda, lo primero que él soltaba era... Uy, le iba a decir lo que yo le digo de Motel, pero bueno. Le iba a decir, Juan, vamos a poner Juan. Juan, el juego. Yo, Manuel, que no sé cuánto. Y todos los días, hasta que ya empecé a hacer los dibujos y se lo empezaba a enseñar. Y además, para demostrarle que todo iba bien, se lo envié a gente del mundo del misterio y esperé su respuesta. Y respondieron airosamente felices y se lo puse y digo, toma. ¿Ves? Esto gusta. Te tengo que preguntar, ¿qué clase de nombres de gente del mundo del misterio? No podemos dar nombres, esto es secreto.
Entran en los Illuminati, ya te lo he dicho. No, mira, de programas de Cuarto Milenio, de Milenio Live, por ejemplo, como son tan conocidos, bueno, pues podemos nombrarlos. Pues había un chico que precisamente estaba haciendo una ilustración mientras estaba viendo uno de los programas, de estos que se meten en las carreteras a buscar lo que sea, por la noche. No sé si conoces lo que hicieron, que mandaban reporteros por la noche a sitios, lo que había pasado algo. Justo tal, ¿no? Hombre, yo conozco Cuarto Milenio, he sido bastante fan. Yo es que soy un escéptico esperanzado. No me creo nada, pero me encantaría encontrarlo de cara. Ese es el punto. Ese es el punto nuestro, que no te creas que tal. Y entonces, pues, se me ocurrió, digo, esto le podría pasar a esta gente. Hice una ilustración de un ovni en la carretera española, típica, y el coche debajo y toda la pesca. Y entonces, pues, lo etiqueté, porque, coño, estaba viendo el programa y digo, se me ha ocurrido viendo esto, ¿sabes? Y le hizo ilusión. De hecho, nos dio la enhorabuena hace poco también. Mira, esta es la ilustración. Creo que la tengo por aquí. Esta es la ilustración de la que está hablando. ¡Qué maravilla! ¿No, es maravilloso, vamos. A mí me encanta. Y entonces, con el este toro fue de Osborne el inicio del plan. De hecho, y cuando yo me fui, que yo vivo en Sevilla, dejé encargado a la otra pata del banco, de 3 patas, que todos los días le dijera, Juan, el juego. Claro, pero el problema no es que yo sea un vinagre, que lo soy. El problema es que yo no tengo formación profesional como él en el dibujo. Entonces, para mí era una barrera un poco de pasarla, ¿no? Yo no escribo, no he tenido formación como escritor profesional, pues un poco te da un poco más de vértigo. Que tú ya tienes un bagaje profesional en el campo. Pues sí, todo el mundo, lo que te gusta es lo que vas a hacer bien. O sea, no, bueno, y al final parece que las cifras acompañan a que lo que te gusta funciona. Oye, pues, realmente, como digo, habéis superado el objetivo tremendamente. Y la verdad es que con esta conversación me habéis respondido a una de las preguntas que os iba a hacer, que era ¿por qué centrarnos en los casos paranormales? Ha quedado clarísimo que este tema os apasiona de una manera o de otra. Sí, pero tengo más preguntas al respecto. Porque la ambientación son eventos paranormales, que está muy bien, pero ¿por qué en España y por qué en los años 80? Empiezo yo. Primero porque nosotros, aunque aparentemos mucho menos, lo entiendo, pero somos niños de los 80, ¿vale? Y entonces era como, ¿te acuerdas cuando pasó tal cosa? ¿Te acuerdas? Uy, pues a mí llegaba a mis manos tal revista que la llevé al colegio. ¿Te acuerdas la que tenía? Había muchas revistas que empezaban en esa época, ¿vale? De casos extraños. Incluso había una como de cosas que inventaban, ¿no? Como Mundo Today, pero del misterio. Ha dado la vuelta al mundo esa imagen del niño vampiro que encontraron en una cueva, ¿vale? Y cosas de este tipo. Pues ese tipo de revistas llegaban en ese momento, a tus manos y tal. Entonces tienes un recuerdo de aquello, incluso las típicas casas que dan miedo y tienen su historia. Nuestro pueblo, por ejemplo, era que si pasabas por delante de una iglesia que se quemó en la guerra civil, ¿vale? Y estaba abandonada en esa época, tenía la ventanita de las criptas, daban a la calle. Entonces tú obligabas a tu madre a cruzar la calle para no pasar por ahí, porque se decía que te agarraban los monjes los pies, ¿sabes? Por ejemplo. Entonces, 1000 cosas de este tipo que tú lo recuerdas con cariño y lo asocias con esa época, lo asocias con los 80, ¿vale? Y entonces como muy tuyo. Y queríamos hacer también una cosa que fuera nuestra, de lo que habíamos presenciado pero no vivido, porque claro, éramos niños. Y pasa una cosa también, que los 80 en España han sido la cuna o la aparición de los casos más míticos que han creado después el paradigma del mundo del misterio. Va a volver a salir Cuarto Milenio, pero ¿quién no ha tenido en su casa un libro de Iker Jiménez? O de JJ Benítez. O de JJ Benítez. De hecho, mi primer libro de misterio fue de JJ Benítez, en un viaje, pero esta es otra historia. Y entonces, pues, en esa época empezaron todas las revistas, si te fijas, del tema más paranormal o de misterio, ¿vale? De divulgación, empezaron a ser más numerosas. Y aparte, era una época en la que los noticiarios del telediario te hablaban de estos temas, ¿vale? Entonces, podríamos decir que fue la época dorada, variando un poquito lo que es la década, ¿vale? Nos podemos ir un poquito más para atrás, un
poquito a los 90, pero ha sido una época dorada. ¿Y el por qué, además? Porque nos gustaba la idea de meternos en la piel de los grupos de investigación que empezaron en esta época, que ahora son muy famosos o son más, más abundantes, pero en esa época eran marcados, estos son los que son, y eran como vistos además como gente rara o gente que hacía una cosa que no hacía nadie, ¿no? Sí. Pero ellos con toda la ilusión y con toda la... que lo hacían, que lo llevaban de forma muy científica, ¿vale? Vamos a poner en el caso de no somos uno de lo que nosotros queramos, sino venga, vamos a investigar a ver qué pasa de verdad. Este tipo de grupos se han dado en esta época. Ajá. Y el saborcito de qué sentirían estos pioneros, ¿no? De la investigación y del misterio en esta época, que pasaban o se decía que pasaban tantas cosas. Y ese yo creo que ha sido el espíritu que nos ha llevado a esta época y además que, bueno, que todo lo que ha pasado en los 80, que sigue vigente hasta ahora, es importante, tanto en la historia de España como en la historia del misterio. Yo creo que todos los que hemos sido fans de programas como Cuarto Milenio, aunque no seamos o nos consideramos hijos de los 80, en algún momento nos hemos planteado, ¿cómo tiene que ser eso de meterte en un pueblo a horas de la madrugada, estando totalmente solo? O sea que a mí personalmente, bueno, de hecho soy uno de los participantes, esto exclusiva Contemplar Rol para nuestros socios. En este momento hay 5 socios narradores que han participado como mecenazgo en La Patria Oculta y en algún momento, cuando tengamos los manuales, tendréis partidas de este juego. Y básicamente mi planteamiento fue, yo me he imaginado ahí. Es que ese es el plan, es que ese es el plan. Y esa es la gracia, esa es la idea. Y por eso, pues bueno, pues tiene ese puntito romántico nuestro, ¿no? Un poquito de nosotros también. Podéis iros a un hospital abandonado y jugar la partida allí en streaming, ¿qué te parece? Como yo no tengo que ir, te lo dejo. Ahí ves. Bien. Esto en Contemplar Rol se llama encenderse un purito. Cogemos el purito. Cógelo. Muy bien. Vamos a meternos en detalles, porque, por ejemplo, para el juego, ¿vale? Hablando de lo que sería el manual, ¿qué tipo de eventos se consideran eventos paranormales? ¿Qué tipo de escenarios nos podemos encontrar? Vale. ¿Te refieres a las categorías que hemos utilizado? Llámalo categorías, llámalo capítulos, claro. O sea, si eventos, lo que a ti te venga mejor, pero simplemente quiero saber, pues eso, ¿se va a basar en historias de fantasmas, en historias de la Ouija? ¿Va a haber solo encuentros con ovnis? ¿O también entran cosas más tradicionales como pueden ser las meigas en Galicia o la Santa Compañía? Te voy a dar un titular y Manuel te lo desarrolla. Mixto, ese es el titular. Mixto. Mixto, sí, totalmente. Ya era Manuel. A ver, pues mira, en el tema de lo tradicional, vamos a empezar por ahí, ¿vale? Es muy importante, tenemos una tradición brutal en España y ya te has ido a Galicia, te has ido al norte, tienen un montón de seres y bestiarios y de todo, maravilloso. Pero hemos visto que también podemos hacer un bestiario, quiero decir por decirte bestiario, pero nada más con todo lo que aparece en los casos en la época en la que estamos hablando. ¿Sabes? Hay un mogollón de seres, un mogollón de seres de la criptozoología que pueden causar de forma más científica, de esto estuvo, no estuvo y tal. Bueno, entonces nos hemos querido separar un poquito de lo que es la tradición pura y dura, ¿vale? Y centrarnos en los protagonistas de estos eventos clásicos del mundo del misterio y de lo paranormal, de la investigación del mundo del misterio y lo paranormal, ¿vale? Porque claro, la tradición entraría, pero mejor nos centramos en la investigación. ¿Qué nos podríamos encontrar? ¿Qué tal? En un contexto como el que estamos, que ya no hablamos de tanto mundo tan rural o tanto bosque, sino hablamos de qué puede pasar en una ciudad o en un pueblo o en algo así, ¿no? Entonces, pues difiere un poco de la tradición, aunque contemplamos varias, iba a decir seres o varios eventos, ¿vale? Que se prolongan desde entonces, porque no han perdido el vigor, ¿sabes? Ni la salud a nivel tal, por ejemplo, del tema de las brujas y los aquelarres,
¿Quién Sí. no ha tenido una vecina que le decían que era una bruja? ¿Sabes? En tu pueblo. Esto es real. Desde mi ventana hay una torre, se ve de mi pueblo, hay una torre que le decían la casa de la bruja. Ajá. Porque la señora tuvo mala suerte, esto espero que no le moleste a nadie, y enviudó varias veces, ¿vale? Y se decía además que era curandera. Entonces, una torre en tu casa, curandera, viuda varias veces, adivina, ¿sabes? Entonces, Tiene que ser bruja, está claro. entonces, ¿sigue vigente la bruja en este tipo de eventos en la actualidad? Sí. O, por ejemplo, la Santa Compañía, que tenemos avistamientos y forman parte de la investigación del mundo del misterio, que han ido a buscarla, ¿vale? Han ido a los cruces de camino a investigar qué pasa. ¿Está vigente en lo que es la investigación? También. Y forma parte de la tradición. Pero tiene ese punto de, está vigente, sigue interesando y van a comprobar a ver si se la encuentran, ¿sabes? Tiene este puntito. Esta es la diferencia con lo que es la ya más tradicional. Claro, Y aparte, es como si utilizáramos elementos que, a pesar de haberse iniciado en épocas anteriores, siguen vigentes ahora. Ese es el punto. exactamente. No vamos a incluir, claro, no vamos a incluir un dragón, pero sí una meiga, ¿sabes? Ese es un poco el resumen. Además, las meigas, a ver, las hay y las hay en Galicia, vamos, directamente. O llamas la culatera o lo que tú quieras. Pero te comento, es muy fácil de clasificar, de hecho, en el mundo paranormal que nos atañe, no nos habíamos parado a pensarlo, ¿vale? Pero es muy fácil clasificarlo en lo que tú has dicho, en el tema de avistamiento, de ovnis, ¿vale? Que dentro de eso hay diferentes ramificaciones, tanto del evento como de las criaturas que te puedes encontrar. Sí. Después, el tema es importante, en los 80, por ejemplo, se han dado pues, muchos elementos de la España negra, es decir, del crimen, que lo hemos metido, como preguntaba, ¿es todo paranormal? Pues sí, cosas como el sacamantecas, por ejemplo. Exactamente, como el sacamantecas, pero por ejemplo, pues de asesinos famosos que tienen ese punto misterioso de qué ha llevado a esta persona, aunque sea un misterio mental, de qué ha llevado a esta persona a creer esto, a hacer esto de esta manera, ¿vale? Te voy a dar un ejemplo, pues bueno, podemos irnos con el arropiero o con el caso del mendigo, ¿cómo se llamaba? Mendigo asesino. Asesino, ¿vale? Que le titularon. Cosas como muy míticas de misterios así o no resueltos o que tienen un punto como de ¿qué ha pasado para que esto se dé? ¿Vale? Que en todo caso no son sobrenaturales, pero hay algo que te lo hace incluir en el mundo del misterio, ¿vale? Tenemos una parte de algunas sectas que fueron importantes, que también forman parte de este espíritu que te estoy diciendo, ¿vale? Y, por supuesto, y además a mí la parte que más me gusta, pues el tema del paranormal puro y duro, hablando para que lo todo el mundo, fantasmas, espíritus, ¿vale? No nos vamos a poner redicho. Y tenemos varios casos, pero internacionalmente muy importantes. Entonces, pero es que de esto tenemos, de estas clasificaciones que te he dicho, pues ahí nos vamos moviendo. Entonces, más o menos son las clasificaciones de lo que te puedes encontrar, ¿vale? Vale, cosas que no has mencionado por saber yo si es posible que nos encontremos. Por ejemplo, casos de posesiones, me viene a la cabeza. Totalmente, perdón, sí. Es otro de los... Porque además en España es súper importante. Me viene a la cabeza, por ejemplo, el caso de Verónica en Madrid, que además hicieron una película. Vallecas, sí. El caso Vallecas. El caso Vallecas que está incluido. Tenemos varios casos de todo lo que te he dicho. Pues es que lo he clasificado un poquito, ¿no? Pero hemos ampliado varios casos de cada grupo que te he comentado. Y si tienes mucha razón, que aquí la religión y los endemoniados y todo esto tiene un valor increíble. Y hemos ampliado varios casos de cada tipo, pues no sé, como has dicho, el caso Vallecas, las caras de Verme, súper importante, el caso Manises, en el tema de la ufología, ¿vale? O por ejemplo, la psicología del infierno, ¿vale? Pero aparte de esto, que son como, venga, grandes grupos, ¿no? Hemos querido abarcar un poquito de muchos casos que además nos ha costado mucho elegir, ¿eh? Lo que incluíamos, lo que no, porque son tantos. Y nos hemos dado el gusto, ¿vale? En todo el libro van pequeñas anotaciones dando, pues, o datos curiosos o datos que te pueden dar ideas para semillas o tal, pero de casos todos reales, todos.
Aunque a lo mejor, pues más específico, bueno, viene hasta la ñara Cuba, para que me entiendas, para decirte algo famoso, o casos como más de ciertas regiones o que son menos conocidos, ¿no? Entonces, intentamos sobre todo eso, en estos casos más pequeñitos, cosas curiosas, como menos amplias, pero que te dé ahí una idea de, no sabía esto, ¿sabes? Son casos más a lo mejor algunos a nivel más local, que no se conocen, pero que te da el pie a buscarlo y demás. Entonces, hay un poquito de todo. De hecho, en el caso, perdona, de las posesiones, incluso tiene sus propias reglas. Existen en la parte antagonista, existen las reglas para exorcismo, como lo quiera llamar, porque tiene un par de puntos de vista, y en el bestiario existen los poseídos como enemigos, o sea que sí están presentes en el juego de una manera palpable. Bien, bien. Voy a coger un poco la pelota de lo que estabas mencionando, Manuel, y tenemos una pregunta de Marta Navarro. Marta Navarro es socia narradora de Contemplar y también es ilustradora. Y la verdad es que me ha gustado el foco de su pregunta. Es ¿cómo ha sido la labor de documentación para el libro? Tengo entendido que en algunos casos es difícil, sobre todo si son casos en pueblos y tal, la gente no suele estar dispuesta a hablar o a compartir documentos o fotografías. En vuestro caso, imagino que a lo mejor no habéis hecho tanto investigación de campo como pueden ser los reporteros de Cuarto Milenio, pero ¿cómo habéis hecho para documentaros en estos casos? Mira, ya no hemos visitado ningún archivo histórico ni hemos hecho entrevistas por los pueblos. Voy a responder rápido antes que se me acabe de caer el fondo. Pero es verdad que algunos casos no se pueden buscar tecleando en Wikipedia porque son muy específicos. Entonces, aparte de sondear, ¿no?, y navegar por la red, hay algunos puntos que se pueden encontrar como archivos desclasificados, que está muy entretenido, buscar artículos de periódicos antiguos, ¿vale? Y sobre todo ver y escuchar muchos programas sobre el tema. Ahí es donde realmente se dan la puntilla de algunos casos. Todo el mundo conoce la escala de Belme, pero hay otros casos más específicos donde tienes que sentarte a ver programas de misterio o escuchar programas de radio que hablen sobre eso. Teníamos el bagaje de que ya nos gustaba y conocíamos mucho de ello, ¿vale? Pero yo creo que hay muchos casos que no se conocen porque a lo mejor han aparecido en un libro específico o en un artículo en particular y eso hace falta un poco ir a los medios más que buscarlo por las redes. O sea que principalmente ha sido eso, trabajo de navegar por internet y visionar y escuchar un montón de programas al respecto. Y una vez que tienen los nombres, una vez que tienes los nombres de los protagonistas, o tienes la ubicación del pueblo, o tienes el título del caso, sí se puede encontrar información en la red. ¿Y os ha sido relativamente fácil? ¿La gente o los medios con los que habéis contactado han sido, os han querido ayudar o han pasado un poquito de largo? En la mayoría de los casos no ha hecho ni falta vale. esa labor. Tú acudes a un programa y hoy en día está todo digitalizado y te empiezas a escuchar en bucle. Espacio en blanco, en bucle. La Rosa de los Vientos, en bucle. Días extraños, en bucle. Y una vez que vas anotando esas cosas, luego ya buscas las referencias específicas. Ha sido laborioso discernir, porque como dice Manuel, hay muchos casos donde los patrones son un poco repetitivos. El patrón de Casa Encantada es muy recurrente. Fenómenos extraños, muertes misteriosas, sonidos, movimientos de objetos. Hay un montón de casos de hospitales psiquiátricos, de sanatorios de tuberculosos, donde se repite el mismo patrón paranormal. Y de avistamientos ovni igual. Entonces había que elegir aquellos que nos parecían más curiosos, más novedosos o estaban mejor documentados. Sobre todo eso. Vale. Antes de empezar con la parte, vamos a decir, gamificada de la entrevista, donde nos vamos a meter en el sistema y demás, tengo otra pregunta de Marta Navarro, que la verdad es que ni se me había pasado por la cabeza y me parece muy interesante. Leo literalmente, ¿vale? Dice, hablando del mundo paranormal, siempre suponemos que es un mundo muy hostil hacia los vivos. ¿Habéis incluido criaturas paranormales que no sean una amenaza para los jugadores? Sí, y además, bueno, sí, la respuesta es sí. Respuesta de carta, sí. Sí, y ahora voy a matizar,
Porque claro, he repensado la pregunta y ha puesto el adjetivo, no, el nombre criatura. Entonces quiero hacer un matiz. Claro. Hay personajes no jugadores con propiedades mágicas, como por ejemplo un medium, ¿vale? Que no es una criatura, es una persona, que se puede incluso, hay reglas que en el juego que permiten jugarlo como personaje, ¿vale? Entonces llega al punto de que son tan afines al grupo de investigadores que incluso pueden formar parte de ellos, ¿vale? Eso por un lado. Y hay otras criaturas que en la propia descripción no aparecen como hostiles. Un ejemplo de esto sería el hombre pez de Lierganesh. No sé si conoce la historia, es un marinero bajo que se apareció en Cádiz. Cuenta la historia, cuenta el caso, pero no es hostil. No es un elemento hostil. El gigante de Alzo es otro ejemplo. Ese hombre Ese no lo conozco. Fue un gigante. Este hombre existe de verdad, tiene su nombre, ¿sabes? Y su historia muy curiosa, entonces. Claro, el pobre fue carne de circo durante toda su vida y porque tenía un gigantismo anormal. No me acuerdo ahora mismo, pero creo que eran 2,40, no me acuerdo. 2,42. Locura. Una cosa así. Hay todavía en algunas tabernas de otros gigantes posteriores que ha habido, guardan como el zapato, ¿no? Para que vean el tamaño que tenía. Esas son criaturas paranormales no hostiles. Estos serían ejemplos. Y además, con algunas más documentadas, otras navegando más en la leyenda, como el hombre pez, pero ambos con ciertos registros. O sea que no todo el mundo paranormal es hostil. De hecho, algunas personas con poderes paranormales pueden formar parte del grupo de investigadores. Sí. De hecho, hay muchos casos incluso de las damas de blanco que ayudan, las que han salvado, creo que han sido niñas todas, pero estas niñas que se pierden y de repente a los 3 días aparecen, es decir, y habían sido salvaguardadas por estas damas de blanco que después dicen que son la Virgen, pero que no, ¿qué pasa, no? Entonces, hay muchas criaturas en el mundo paranormal que no tienen que ser hostiles, incluso pueden ser beneficiosas. Y desde el punto de vista de la ufología, también hacemos una pequeña distinción entre las grandes razas o categorías de extraterrestres, porque hay infinitas, pero bueno, como para centrarlas, y una de ellas, lo que se llaman los nórdicos, o todas las referencias son como eso, como mensajeros, como portadores de buenas noticias, de guía para la humanidad y no perjudiciales. O sea que sí. Mira, se me acaba de ocurrir una pregunta hablando con vosotros. Esta no estaba prefijada, pero bueno, me ha venido a la cabeza y me gustaría hacerosla. Yo entiendo que vosotros tenéis cierta pasión por este mundo, pasión que yo comparto, pero es lo que hablábamos del escepticismo. ¿No os ha pasado que alguien os diga, ya, pero es que ese es un juego de magufadas, de tonterías, eso no es real, y que os lo critiquen por ese aspecto? ¿El juego te refieres? Me han dicho en broma ese tema. El juego, claro, porque, a ver, entendemos que esto es un juego, una obra de ficción, no... Claro, pero claro que esa crítica es aplicable al Señor de los Anillos, ¿no? Los elfos no existen. Bien visto, me gusta mucho el argumento. Ha ido el grano, sí. Claro. Vale, me has respondido de manera... Lo siento. No, es que dice, es que he inventado. Bueno, pues el día que te encuentre a un tarrasque, no me lo cuenta. No, bien, me parece la mejor respuesta para este tipo de comentario. Perfecto. Vale, pues chicos, si os parece, nos vamos a meter ya un poquito con el sistema y con cómo se jugaría a la Patria Oculta. Entonces voy a empezar por lo básico. Habéis elegido el sistema Kobayashi. ¿Nos queréis hablar un poquito del sistema y por qué lo habéis elegido? Sí, voy a tomar yo la palabra. Toma la palabra. Originalmente, cuando empecé a escribir el juego, creé un sistema propio, ¿vale? Ajá. Basado en habilidades, no en atributos, con dados de 10 caras y demás. Total, lo testé durante unas 6 o 7 partidas y luego lo amplié un poco a mi círculo más cercano. Y para que lo probara, lo leyera, me dieran sus impresiones. Y uno de nuestros amigos, bueno, algunos de ellos, nos dijeron que el sistema les parecía bien, que era ágil, que no interrumpía la narración, porque buscábamos eso. Nuestro objetivo es un juego que, como la temática es más accesible, que a lo mejor otra que requiere un poco más de nivel de especialización, como los mitos, ¿no? Todo el mundo no conoce los mitos de Lovecraft, pero casi todo el mundo conoce casos paranormales.
¿vale? Sí. La idea es que claro, y todo el mundo no conoce la Tierra Media, pero todo el mundo conoce España en los 80, o por lo menos tiene una idea más general. Como ya el ambiente invitaba a la cercanía, queríamos unas reglas que acompañaran esa cercanía, porque la idea era hacer un juego accesible, ¿vale? Un Sí. juego que fuera muy sencillo, que te apeteciera escribir historias sobre ello. Entonces había que buscar un sistema que acompañara esa facilidad. Y escribí uno, lo testé y cuando lo comenté con algunos amigos, me dijeron que guay, que les parecía bien, pero que si ya había algunos sistemas que aportaban lo mismo en cuanto a cualitativamente, ¿sabes? Ajá. Aunque cambiaras atributos por habilidades y un rasgo por otro, ¿por qué no acoger uno de los que ya existía? Porque iba a hacer todavía que fueras más accesible a la gente porque ya lo conocía. Es decir, si tu sistema aporta una cosa muy novedosa, adelante. Pero si al final vas a alcanzar el mismo objetivo con algo que ya existe, me aconsejaron que utilizar algo ya existente y así era todavía más cercano para las personas. No había una barrera de tener que ponerse a aprender al juego. Entonces barajamos diversas opciones entre los sistemas libres, claro. Ajá. Y la que más nos convenció fue la de Kobayashi. Bien. Aún así, distinguís a los personajes por, si tengo entendido bien, por sus habilidades, profesiones, objetos y contactos. ¿Cómo se Sí. distinguen los personajes entre sí? ¿Qué les hacen de especiales estas habilidades? Vale. Un problema bueno, un problema, una virtud, no sé, según se mire, de los juegos que están enfocados a esta accesibilidad es que normalmente los personajes tienen poco recorrido. Ajá. Un juego donde es muy fácil hacerse la ficha, tiene muy pocas características, luego no escala tan bien hacia la progresión de los personajes. Y una manera de que creíamos que la podíamos corregir sin tener que enfarragarnos en muchas reglas era mediante la mejora de estos jugadores. Entonces hicimos mucho hincapié en añadir habilidades, en añadir trasfondo para que esto mejorara. ¿Cómo se distinguen los personajes? Inicialmente por una profesión que otorga un beneficio, ¿vale? Luego tú eliges una habilidad. Cada habilidad está vinculada a un atributo. O sea, que cuando tú eliges una habilidad, va un poco en relación de tu atributo que más se favorece, ¿vale? Ajá. Eso de entrada. Y luego, como punto extra, ya un poco más de trama, elige una verdad absoluta, un dogma, una teoría de la conspiración, que lo llamamos, que es como la idea que tiene tu personaje sobre cómo encaja el mundo. Porque claro, como el mundo paranormal es un puzzle tan complejo, es muy Ajá. difícil que haya un hilo conductor que une a los extraterrestres con la niña de la curva, con la Santa Compañía y con el lobizome. Es muy difícil. Habrá quien tenga su línea directa, pero no nos parece que sea un juego de revelar verdades universales, sino de ir Ajá. resolviendo misterios, sin que necesariamente haya un hilo conductor que los Que enlace. los enlace todos, sí. Claro, entonces ese personaje tiene una idea sobre lo que él cree que es correcto o no, y eso influye luego en la mecánica del juego. Bien, bien. Tiene como su movida mental, es lo que quiere decir. Claro. Yo creo en esto y es lo que me gusta investigar y ya por ello voy. Lo cual además puede ofrecer cierta capacidad narrativa a los jugadores a la hora de tú me caes mal porque eres un magufo de los ovnis y la verdad Claro, está en claro. Galicia con las megas. No, Se ha saltado algunos ejemplos que suele poner que a mí me encantan, como es que yo creo que Elvis está vivo. Pues también podría. Y Vale, se vale. vino a España a disimular y tiene una tienda de un taller mecánico en mi barrio, ¿sabes? Como este tipo de cosas. En el apartado Podría ser. de la teoría de conspiración, tú escribes una frase, una premisa, que puedes utilizar por el jugador cuando cree que la historia corrobora esa premisa, o por el narrador cuando cree que la está revocando y se hunden un poco tus pilares de conocimiento. Y eso al Ajá. final influye en el jugador en la capacidad que tenga para resolver la misión. En los puntos de estrés, que es una de las mecánicas que utilizamos. Pero sí, un poco esa es la idea. El personaje tiene una base, una profesión y una habilidad, y luego una progresión que se basa en eso, en habilidades más específicas y en recursos, que se dividen en contactos y objetos. ¿Vale? Si Ajá. quiere, cuando hablemos de más adelante, pues lo especificamos.
Pues mira, me viene al pelo que hables del tema de estrés porque vosotros mismos en el Berkami decís que no hay un sistema de cordura, que es lo más típico quizá de los juegos de misterio. O sea, yo, por ejemplo, soy director de La Llamada de Cthulhu, soy muy fan, entonces el sistema de cordura lo tengo por la mano, pero habéis sustituido el sistema de cordura por uno de estrés y además, esto es lo que me llama la atención y realmente por lo que os quiero preguntar, por un sistema de popularidad. Habladme de esto, por favor. Va muy impresión. Claro, la popularidad va un poco vinculada al crédito o descrédito de los personajes. Nuestra idea, aunque sí hay momentos que los personajes puedan ver quebrada, ¿no? su estabilidad mental, que eso son cosas aparte, la idea es que cuando concebimos el juego realmente lo concebimos como un juego de reporteros paranormales. Esa fue nuestra premisa principal. Y empezamos a escribir, a ilustrar y a maquetar en torno a eso. Lo que pasa que en ese proceso de abrir un poco el juego a nuestro círculo, a varios grupos de jugadores, nos dimos cuenta que para algunas aventuras, sobre todo aventuras de una sola sesión, quizás no casaba del todo bien cerrarlo tanto. Y daba un poco la sensación de que estaban corsetados. Si yo estoy jugando, me apetece escribir una aventura sobre dos guardias civiles que ven un ovni durante una patrulla, eso no encaja demasiado bien con el tema de reporteros paranormales. Entonces, centrarlo solamente en eso nos pareció que era un poco coartar la posibilidad. Sí. Pero el juego está muy, muy enfocado a eso. Muy enfocado a eso. Entonces, si tú te coges un periodista o una persona ajena al periodismo, siempre tiene la oportunidad de publicar tus investigaciones. Hay una tabla donde cuando tú la publicas, dependiendo si tienes testigos, tienes audio, tienes vídeo, fotografía, hay algún organismo gubernamental o científico que haya corroborado que haya pasado algo, te va dando unos bonos. Tú haces una tirada y es el resultado que ha tenido el impacto, más que el resultado, el impacto que ha tenido en la opinión pública tu reportaje. Ha parecido algo vergonzoso, malintencionado, manipulado, que lo que quería era engañar a la gente. Baja tu popularidad. Ha estado medio bien, no sé cuánto, has convencido a varias personas, ganas un puntito. Entonces, ese sistema te hace que luego los personajes, aparte de ser más conocidos, de obtener reconocimiento público, de que se le abran puertas, es decir, tú eres un grupo amateur, no vas a entrar mejor en el Palacio de Linares mientras que están las obras, ¿no? Claro. Pero si eres Iker Jiménez, sí. ¿Sabes? Claro. Ese rango le permite a los investigadores abrirse puertas. De una manera, es una manera más de mirarlo desde la trama. De la trama te permite abrirte puertas y que la gente te conozca, te reconozca y te ponga facilidades. O no, porque también el mundo del misterio tiene el doble rasero de que cuanto más te metes en esos temas, el grupo más conservador del periodismo no te considera a lo mejor serio del todo, ¿no? Sí, es como que estás más estigmatizado. Claro, esa dicotomía juega a los personajes. Luego, a nivel mecánico, te permite tener micromecenazgos donde se te permite conseguir una serie de recursos. Cámaras de alta definición, sensor de movimiento, cámaras infrarrojas e incluso medios de comunicación. Editar tu propia revista, tu programa de radio, tu programa de televisión. Y esa progresión de la popularidad es la que te hace que tu personaje vaya avanzando en el campo de la divulgación. No necesariamente... además a tramas como más gordas. O más, claro. Como todas las aventuras que empezamos siempre muy chiquititos y acabamos salvando el mundo, ¿no? En el aire. Pues en este plan, esto te va a permitir meterte en jaleos mucho más gordos. Vale, sería algo así como he leído ese artículo tan bueno que habéis escrito sobre el secuestro en el pueblo y quiero que contéis mi historia porque sois así de buenos. Y os abro mi palacete. Claro. Bueno, o te secuestro porque has tocado el dedo en la llaga y no quiero que cuentes más. Y te ves ¿vale? Bien, bien. No se me había ocurrido ese punto, pero me gusta. Claro, aparte de la trama, aparte de la trama, tiene un impacto también en las mecánicas del juego y de los personajes. Los personajes, cuando avanzan en esta popularidad, obtienen beneficios, contactos, recursos, incluso en algunos grados, experiencia. ¿Vale? O sea, que aparte de la parte que sea un poco más del juego, los personajes evolucionan mejor. Y no tienen por qué ser reporteros para desarrollarlo. ¿Sabes? Sí. Hay una serie de contactos que lo que te permiten es un redactor, un director, contratar gente para que desarrolle un poco tu revista o tu medio de comunicación. Bien, bien, vale.
Pues ya lo habéis mencionado un par de veces, pero me gustaría que habláramos un poquito del bestiario. No solo cuenta el juego con un bestiario, sino que además tenéis un sistema para crear Sí, propias criaturas. ¿Cómo funcionaría esto? ¿O qué nos podemos encontrar en el bestiario? eso es muy bueno, la verdad. Pues mira, el bestiario está un poco cerrado, en el sentido de que aparecen ejemplos. ¿Qué pasa? Que como la leyenda es tan amplia, es muy difícil asignarle a las criaturas o a los personajes paranormales unos atributos fijos, unos poderes fijos. Es decir, hay Ujú, algunas personas que han sido abducidas que le atribuyen a los extraterrestres unas propiedades mentales y otros una ujú. supertecnología y otros un aspecto feroz, ¿no? Como los de los reptilianos y demás. Sí, es un poco Sí. ambiguo. Entonces, nosotros lo hemos planteado de la siguiente manera. El capítulo se inicia con una serie de habilidades del mismo modo que tienen los personajes, descritas, con sus mecánicas. Esto hace resistencia a tal, poder mental, maldición, no sé, curación acelerada, ataques múltiples, un montón de poderes, ¿vale? Que los utiliza. Y Ujú, luego en el bestiario ponemos una tabla y añadimos esos poderes como sugerencias. Esos son los que nosotros creemos que pueden venir mejor, ¿vale? Por ejemplo, si tú quieres jugar el caso de Sacamanteca desde un punto de vista como un asesino en serie per se, pues ajá. tú no le atribuyes poderes sobrenaturales, le atribuyes habilidades como disfraz, como seducción, ¿no? Engatusar, engañar, pero no le atribuyo ningún poder sobrenatural. Hay Ajá. algunos relatos más perdidos en la leyenda que hablan que tienen como la capacidad de mezclarse entre la gente, ¿no? Sí. O una longevidad también más extensa vinculada a lo mejor al canibalismo. Pues hay habilidades que te permiten añadirle este puntito. Entonces, Ujú, cuando tú tú vas a jugar una partida, tú puedes coger el personaje que nosotros te hemos presentado y jugarlo o añadir habilidades porque están descritas para que tú lo hagas, ¿vale? Eso es por un lado. Y por otro, en el apartado en particular de la criptozoología, que es muy amplio, porque un animal críptido puede ser el monstruo del lago Ness o un siluro gigante que aparece en un lago, ¿sabes? Si hay una tabla un poco más específica donde se habla que a medida que avanza el tamaño, por ejemplo, aumenta algunos atributos, distribuyen, bajan otros, ese tipo de ajustes, ¿vale? Con recomendaciones también por lo que hemos probado. En plan, si le añades tantos ataques, ponle esta restricción, ¿vale? Es un poco una ayuda para que ujú. creas tus propias criaturas, las crees o adaptes lo que ya existe a la versión que tú tienes de tu imaginario o de tu perspectiva. Vale, o sea que Es aparte que, de los casos cerrados o las bestias o criaturas que tienes diseñada, tenemos esa libertad de, buah, a mí me contaron esta historia y me encantaría, exactamente. esta historia que solo se cuenta en mi pueblo, la bruja que mencionaba Manuel antes, y me Sí. encantaría hacer esta historieta. Sí, un poco Sí, así. Al principio, en la versión original, añadimos a esas habilidades una puntuación para estimar una especie de nivel de riesgo. Lo que pasa es Ujú, que al final la desechamos, porque creo que era también un poco encorsetar la libertad de los jugadores. Sobre todo sí, en ujú. un juego que no está tan enfocado a ese tipo de dinámica, hay muchas variables que influyen en lo peligroso que es un personaje o no. Muchas veces no es Claro. la amenaza real de un combate, sino todo lo que engloba, ¿sabes? A lo Ujú, mejor hacer un exorcismo no tiene un problema en acabar con la persona poseída, pero el demonio o el ente ofrece otro tipo de ataques o de amenazas que no son tan cuantificables. ajá. Bien. Vale, pues yo creo que es buen momento para que vayamos echando un ojo, para que la gente vea las opciones de mecenazgo del propio Berkami. Entonces vamos a dar una vueltecita por aquí. Bueno, como ya he dicho al principio, buscabais un objetivo de 1.000 euros y lleváis 1.460, literalmente un 346%, que no es poca cosa. Me parece una maravilla y aún quedan 17 días. O sea, que la gente que se anime a colaborar en este momento, que sepan que el juego va a salir totalmente, sí. eso está claro y no hay ningún tipo de duda. Entonces, vamos a ir bajando. Me imagino que todas las ilustraciones que tenemos por aquí son obra tuya, Manuel, ¿cierto? Sí, 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 es todo, todo. Bien, pues vamos a hacer un barrido rápido de las opciones. Entonces, la primera opción es el ejemplar de la Patria Oculta en PDF con 5 euros más el nombre del mecenas incluido en el libro.
Esto es de agradecer. Por ejemplo, nosotros hemos colaborado como Contemplarrol y en principio vais a incluir el logo. Os lo agradecemos muchísimo. En principio y al final, que sí. Bueno, es verdad, al principio no, al final, bien visto. Y al final quiero decir que sí. Lo que quería decir es, me imagino que no esperabais poner tantos nombres de repente, ¿no? No, No, ha para sido... nada. Claro. Nosotros confiamos en el juego, ¿no? En qué bien, qué guay, venga, vamos a lanzarlo, sí, venga, vamos a alcanzar. Y lo dejamos un goal, ¿vale? Hemos ajustado todo, que nuestro objetivo era sacarlo y ya. Y de repente hemos visto cómo ha evolucionado y cómo el primer día nos avisaba la gente, en plan de, que ya está, que ya habéis llegado. Y estábamos flipando un poco. Un poco no, estábamos flipando. Yo sé que para muchos que ya están acostumbrados a hacer Berkami, pues esto será nada, ¿no? Pero para nosotros ha sido como, qué guay, que le gusta a la gente. Además, lo típico que miras, a ver quién es. Dice, porque esperas diciendo, bueno, a ver si lo conocemos o no. Dice, no lo conocemos, Juan. ¿Sabes cómo? Y eso da subidón, da subidón. Y no esperamos poner tantos nombres, pero siempre, hombre, algo dentro tuya, sí lo esperas, ¿no? Dice, uy, ¿te imaginas qué bien estaría? Oye, pues ha sucedido. Pues ha sucedido. Sí. No lo esperas, y pero más nombres lo deseas. pongamos, mejor, claro. Bien, pues vamos a seguir con las opciones. Luego tenemos, por 20 euros, el ejemplar físico de la Patria Oculta, que incluye el libro físico, tamaño A5, todo color, el PDF, el nombre de mecenazgo y pegatinas de la Patria Oculta, que me imagino que también son ilustraciones tuyas, ¿verdad, Manuel? Sí, la hemos enseñado a ver si la subo a la campaña, pero ya las tenemos, ya llegaron las primeras porque vamos a sacar otro modelo. Y bueno, las tenemos en el Instagram, ¿vale? No miento, ya esto se pasó, así lo tengo que añadir otra vez. Pero sí, dentro de poco lo subiré para que las veáis, que ya lo tenemos con nosotros. Aprovecho para decir que en la descripción del vídeo tendréis acceso directo al mecenazgo de Berkami de la Patria Oculta por si queréis apuntaros. Y si Juan y Manuel me pasan sus redes sociales, también estarán incluidas en la descripción del vídeo. Seguimos con las opciones. La siguiente es un pack de tres ejemplares de la Patria Oculta en formato digital, nombre de mecenas, pegatinas y marcapáginas. Yo aquí tengo que preguntar, aunque nosotros hemos accedido al 5, me imagino que estará igual, tengo que preguntar, ¿son también 3 copias digitales? ¿Es solo una copia digital? Y las pegatinas y las marcapáginas va a haber hostias por ellas. Entonces, ¿también cuántas vienen? Pues todo, uno por cada ejemplar. O sea que si has comprado 3, vienen 3 pegatinas y 3 marcapáginas. Vale, perfecto. Y al respecto de la copia digital... De la copia digital es lo que no habíamos hablado. En principio era pues una copia digital, ¿no? Como para que la tuvierais también. Ajá, vale, o sea, entonces sería... Podemos hablarlo y poner una por libro, quizá. Claro, una por libro, una por libro. Exactamente, hacemos igual. Es algo que no habíamos hablado porque no habíamos caído, ¿eh? O sea que... Contemplarrol está aquí para ayudar. Vale, seguimos bajando un poquito más y aquí tenemos la que, por ejemplo, Contemplarrol ha colaborado, que son 5 libros, 5 ejemplares, de igual manera las copias digitales, nombres, pegatinas y marcapáginas. Esta sería la última opción de mecenazgo, no hay mucho más que añadir, pero yo aquí tengo que decir, teniendo en cuenta el éxito que habéis tenido, ¿os habéis planteado añadir nuevas recompensas? Pues te iba a decir, pues hay sorpresas. Pero digo, me voy a esperar por si pregunta. Chan, chan, chan. Pues pregunto. Pues mira, el tema de los stretch goals, que cómo lo hemos hecho y demás, ¿vale? El tema ha sido que teníamos pensadas cosas, pero al final directamente las hemos incluido. Pues porque nos hacía ilusión, habíamos hablado en plan de, si lo queremos poner, es que da igual, ¿sabes? Nos esforzamos un poquito y lo ponemos, visto las 3 aventuras, visto ciertas ampliaciones, ¿vale? Etc. Entonces ya dijimos, conforme ha ido avanzando, ya nos hemos ido viniendo arriba, aunque nos calmamos, en plan de no nos vengamos tan arriba, vamos a mirar bien las cosas, nos pidimos dedos, pero logramos incluir algunas mejoras, ¿vale? Por ejemplo, nos hablaron de, oye, ¿no tienes solapa para meterla? Pues nos parece bien, venga.
Y lo que más creemos que interesa, ¿vale? Aunque a lo mejor no queda como un super stretch goal de, pues como hay muchos mercados y te regalamos no sé qué y tal, otra cosa. Pero lo que estamos haciendo es ampliaciones de contenido, que creo que son, a la hora de si te gusta el juego, es lo que más vais a disfrutar, ¿sabes? Ese contenido incluye, pues, secciones nuevas. Ya habíamos incluido, ya lo habíamos puesto, que teníamos la sección de objetos malditos, pero bueno, ahora, Juan, lo decimos, ¿no? Sí, claro. Te has quedado así, yo digo, bueno. Y vamos a añadir otra sección nueva, ¿vale? Más, que es la de casas encantadas, ¿vale? Ajá. Y aparte, queríamos tener también un detalle de lo que podemos, de añadir, pues mira, el marcapáginas, todas las versiones físicas, lo vamos a añadir para todos, ¿vale? No solo para el pack de 3 y 5. Y el pack de 3 y 5 van a llevar lámina firmada también por nosotros de la ilustración, ¿vale? Entonces, pues oye, pues vamos poco a poco, lo que estamos haciendo es ver qué podemos, cómo podemos poner esto más bonito, por esto mejor, ¿sabes? Y de verdad creo que la apuesta por el contenido es mejor que la apuesta por regalos y cosas de este tipo. Aunque, bueno, dentro de nuestras posibilidades, pues creemos que está bonito por lo menos tener el detalle de dedicaros lo que podemos en la lámina y de por lo menos pues agregar también el marcapágina para todas las personas que han accedido al físico. Qué guay, muy bien. Pues vale, yo creo que estamos acercándonos al final, pero antes de eso hay un pequeño apartado que tenemos aquí en el Berkami también. Y bueno, habláis brevemente de otros autores que han colaborado con vosotros. Entonces yo os quería preguntar ya más a nivel personal, ya no tanto por los autores porque cada autor se defiende con su propio contenido. Entonces, ¿qué ha sido para vosotros esta acogida? Ya no del público que ha participado como mecenas, sino de otros autores que se dedican a esto y que han querido colaborar con vosotros y que, hasta donde yo sé, por las actualizaciones que habéis estado haciendo, os están felicitando muy fuerte por lo que habéis creado. ¿Qué se siente? Sí. Yo creo que es doble felicidad, porque siempre en el mundillo te llena mucho que alguien que trabaja esto, se dedica a esto, te dé la enhorabuena, ¿no? Significa mucho. Hemos tenido mucha ayuda y apoyo de personas que se dedican profesionalmente a esto. Y la verdad es que es una alegría. Eso no lo podemos decir de otra manera. Nos satisface mucho que profesionales pues se hayan volcado con nuestro proyecto sin tener nosotros un bagaje profesional tan amplio como ellos. Tengo por ahí una pregunta de Ismael Albiani, que también es otro socio narrador nuestro, que, bueno, hablando con vosotros me explicasteis que no sois precisamente muy fans de las nuevas tecnologías, pero me dice si tenéis pensado organizar una comunidad de jugadores. ¿Os habéis planteado, dado el éxito, que esto puede veniros bien? No es que no seamos fans de las nuevas tecnologías, es que no nos quieren. Ellas a nosotros no nos quieren, pero estamos muy abiertos a todo lo... De hecho, yo creo que la incursión de las plataformas para jugar rol online la ha venido muy bien al mundillo, pero súper bien, Sí. súper bien. Foundry, Roll20, o sea que a favor totalmente, pero nos cuesta trabajo trabajar con ellas. Respecto a la pregunta que era foros y grupos de jugadores, ¿no? Donde se cuelguen, no sé. Sí, una comunidad de jugadores, a lo mejor en Discord, por poner un ejemplo. Pues yo personalmente no lo había pensado, pero me parece una gran idea. Una gran idea, claro. Pues ¿Qué piensas al respecto? Una vez más, Contemplar Rol aportando. Contemplar Rol está bien, genial. Doble pegatina para completar. Totalmente. Muy bien, Contemplar Rol. Bien, y tenía otra pregunta más de Ismael Albiani, y es si tenéis alguna partida emitida alguna partida de prueba emitida, o bien en YouTube o en distintos canales. Sí, no hecha por nosotros, claro, pero sí hay varias. El canal de Churros and Dragon,
Está actualmente jugando una aventura y la aventura que están jugando aparece en el manual como uno de los anexos que añadimos, y el director de juego es el escritor de la aventura, ¿vale? Sí. Esa es una de ellas. Está muy chula, pero ojo con los spoilers. Si vais a jugarla, o sea, que por lo menos los jugadores no se entretengan en verla. Claro, efectivamente. Luego el canal de, ¿cómo se llama el canal de David Rendo? New Kids on Roll, ¿no? New Kids on the Roll. On the Roll. También está. Pero New Kids les pasa que querían jugar un one shot, ¿vale? Ajá. Pero es mentira. Como dicen ellos, los one shots son los padres. ¿Sabes? Ya llevan como 4 partidas y era como, hostia. New Kids, ¿la vais a subir? Es que queremos acabar, pero bueno, nos han dicho que ha habido grandes momentos, ¿vale? En plan de, porque además ellos hacen una cosa que a mí me gusta mucho. Cuando jugamos con el máster de ellos también lo hace, que cuando paran es como una peli o una serie de los 80 precisamente, de el momento congelado, ¿vale? Ajá. Pues por lo visto ha habido varios momentos congelados de carrera en coche, en Seita, con explosión detrás y frutería volando. Esto es maravilloso. Es que no hay mejor ambientación para acabar. Bien, perfecto. Sí, bueno, dado que ya me habéis hablado de ella, incluiremos, así que en la descripción del vídeo vais a poder encontrar el enlace a esta emisión, o todavía no ha sido emitida. Sí. Lo que pasa es que lo sacan por capítulos. Han jugado 2 sesiones. Ayer fue la última. Tendréis enlace a la primera y luego ya si queréis ver más es decisión vuestra. Vale. Pues bueno, yo creo que por nuestra parte vamos a ir terminando, pero yo normalmente suelo tener una pregunta que les hago a las editoriales, que viene a ser ¿qué os diferencia en el mundo del rol para que os elijamos a vosotros? Como vosotros no sois una editorial, no os voy a poner en esa premisa, voy a modificarla un poco. Pero sí es verdad que me he dado cuenta de que tenéis varias personas que están siguiendo el proyecto, varias personas por encima del número de gente que ha aportado al proyecto. Entonces, sí os voy a preguntar, ¿qué le diríais a las personas que están dudando si colaborar o no colaborar con vosotros para convencerlas de que aporten al mecenazgo? Voy a empezar yo. Personalmente creo que el punto fuerte del juego es el ambiente. Y si te gusta el ambiente, creo que el libro ya se da cuenta. Porque incluye una recopilación de casos paranormales con sus mini semillas, unas reseñas de objetos malditos y lugares encantados, incluye relatos introductorios para cada capítulo, incluye un bestiario paranormal, incluye aventuras independientes, es decir, como libro de ambientación, aunque le trajéramos el sistema y las mecánicas, creo que ya es válido. Y además todo ello ilustrado y maquetado, a mi juicio, exquisitamente. O sea que yo creo que como libro de ambientación ya funciona. Si a ti aparte te interesa este tipo de adaptaciones o mecánicas al juego, también aporta muchísimas ideas. Profesiones, recursos, contactos, aliados, habilidades, guías para ampliar este concepto de este material. O sea que yo creo que el manual en sí es tan evocador que aunque tú no lo quieras jugar como se juega o ni siquiera estés interesado en probarlo, ya merece la pena. Aparte, ¿algo que aportar? Sí, yo quería comentar que hay mucha gente como que es que yo nunca he jugado a rol, pero qué buena idea, porque nos han dicho, ¿sabes? Y de hecho hay varios mecenas que no han jugado a rol, no son roleros ni nada. Ni siquiera son amigos, pero te lo escriben, te lo dicen. No, que no los conocíamos de nada, pero nos lo escriben para decirnos, es que me ha gustado el rol, me ha gustado. Y queríamos decir a toda esta gente y tal, que están como ellos, pues que de hecho hemos jugado con partidas de pruebas con gente que no ha jugado nunca a rol y se lo han pasado fantástico. Es que, como decía mi compañero Juan, aquí el tema de si eres niño de los 80, de la nostalgia, de tal, de revivirlo, te va a gustar. Y aparte que es hecho sencillo, en plan de no he jugado nunca, bueno, vamos a divertirnos, no pasa nada. Y bueno, el cariño lleva por un tubo. O sea que
que eso es lo que os podemos decir. La verdad es que se nota el cariño que le habéis puesto, tanto la manera que tenéis de hablar del tema como del propio juego en sí y vuestras reacciones ante el éxito. O sea, que sí que parece un proyecto que tiene mucho, mucho cariño. Y bueno, por mi parte solo me queda deciros que muchas felicidades de nuevo. Gracias. Muchas gracias por vuestro tiempo y por haberos pasado por aquí, Juan y Manuel, de verdad. Os lo agradecemos muchísimo y estáis invitados a colaborar con nosotros para cualquier cosa que queráis, partidas, lo que se os ocurra, ya lo hablamos después en backstage. Y poco más que deciros, para la gente que nos habéis visto en esta ocasión solo en diferido, a diferencia de lo que solemos hacer, daros las gracias, invitaros a que os paséis por la sección de descripción del vídeo para que veáis sus redes sociales, veáis el Berkami y os animéis a participar. Y por lo demás, recordad que el Contempla Rol nos observa. Somos una asociación de juegos de rol de todo tipo. Nos dedicamos a promover el rol mediante partidas presenciales y online. Si quieres conocernos mejor y apuntarte, consulta contemplarrol.com y nuestras redes sociales.